Bienvenidos a Santa Fe Policiales, este espacio donde ponemos la lupa sobre los hechos que marcan la actualidad en nuestra ciudad. Aquí te vamos a contar con rigor periodístico lo que pasa en las calles y en los barrios de Santa Fe, porque entendemos que detrás de cada caso policial hay una historia para contar. ¿Cómo te va, Danilo? Muy buenas tardes para ustedes. Gracias por estar del otro lado. 19º programa de Santa Fe Policiales. Ya estamos sobre los 20. Exactamente. Y vamos directamente a algo que pasó hace unos días, que provocó una verdadera conmoción en la ciudad de Sauce Viejo. Ahí estamos viendo imágenes con un hecho vergonzoso de maltrato animal. Un productor rural de la zona que fue debidamente escrachado en distintas redes sociales, que arremete contra un perro callejero. Lo somete a una golpiza que, de no haber sido por la intervención fortuita de dos muchachos que pasaban en bicicleta, hubiese terminado con la vida del perro. Un perrito que necesitó, lógicamente, la atención veterinaria para poder recuperarse y que luego continuaba en tránsito, ¿no? Porque también pasa esto después de los casos de maltrato animal. Así es. Ahí estamos viendo cómo llegan justamente estos dos providenciales salvadores de este perrito que ahí era conocido en el barrio con el nombre de Chimuelo. Chimuelo. Y lo salvan. Pero ahí lo estamos viendo a Chimuelo. Pero estamos ahora en comunicación porque este caso tuvo sus consecuencias a nivel judicial, como se supo en estos últimos días, que la Sociedad Protectora de Animales tomó cartas en el asunto y se presentó como querellante de este productor que cometió este hecho, y quien representa a la Sociedad Protectora de Animales es la doctora Natalia Pallavicini, que estamos en comunicación con ella. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación. Y gracias por estar del otro lado. En principio, ser querellante para representar, ¿no?, a un animalito y a la protectora en realidad, ¿no? Porque muchas veces las causas no llegan a avanzar judicialmente y esta es la importancia. Así es un poco lo que vos estás comentando. No es la primera vez que la protectora se presenta como querellante en una causa. Por supuesto que no es lo normal y lo común, porque la verdad que presentarse como querellante, bueno, requiere toda una serie de, bueno, cuestiones de tiempo, de gastos, pero bueno, obviamente que la protectora, en el compromiso que tiene en la defensa de los animales, bueno, interviene judicialmente. Y bueno, y en este caso nosotros, bueno, la protectora se ha presentado, si hemos presentado un escrito para solicitar que nos admitan como querellante, que lo hacemos con la finalidad, que yo por ahí lo comentaba en otras oportunidades, de poder de alguna manera llegar a que este caso se pueda cerrar, ¿no? Que esta causa judicial pueda culminar con una sentencia. Por supuesto que nosotros consideramos que tiene que ser con una sentencia condenatoria. Tenemos nosotros una ley de maltrato animal, que es la ley 14346, que penaliza, digamos, estos hechos de violencia, como se estaba mostrando ahí en el video. Bueno, pensamos que esto no puede quedar impune, porque lo que sucede, lamentablemente, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que la mayoría de estos casos de maltrato, ha habido otros también que han sido cubiertos también por los medios de comunicación, también han sido mostrados por ustedes, que cuando a veces no se presenta un querellante, lamentablemente queda en la nada, ¿no? Entonces nosotros no queremos que pase esto, porque es un delito, porque no podemos mirar para otro lado, porque la violencia tiene que ser castigada, y porque además también quiero agregar algo que es muy importante: la sociedad también lo está pidiendo, la ciudadanía está pidiendo de que estos hechos no queden impunes. Entonces nosotros, desde nuestro humilde lugar de ONG, bueno, yo como, en mi caso como abogada, bueno, vamos a intervenir como querellante para poder llegar a una sentencia y por supuesto condenatoria. Usted, fuera del aire, doctora, nos decía que hay una diferencia fundamental entre ser querellante y denunciante. Sí, yo lo que explicaba, que por ahí el querellante, cuando es admitido, obviamente cuando es el querellante en la causa, tiene la posibilidad de participar activamente del proceso. Es decir, ¿esto qué significa? Desde, bueno, aportar evidencia probatoria, participar en las audiencias, pedir medidas o diligencias que se puedan considerar oportuno.
y sobre todo, bueno, ayudar, colaborar con la Fiscalía para, digamos, impulsar el proceso, ¿no? Que esa es la diferencia con el denunciante. El denunciante no es considerado parte en una causa judicial, por supuesto que tiene un rol fundamental y gracias a las denuncias y a los denunciantes que nosotros podemos intervenir en estas situaciones, pero bueno, el denunciante de alguna manera lo que hace es anoticiar, es informar, es dar a conocer a las autoridades que correspondan la existencia de un, digamos, presunto delito, y luego de ahí termina su participación, ¿no? A lo sumo puede ser convocado, llamado como testigo, ¿no? Pero no tiene esta posibilidad, no tiene esta competencia para poder colaborar con la Fiscalía para impulsar la causa. Por eso es muy importante, y digo, en todos los casos, ¿no? Pero sobre todo en estos casos que sabemos que por ahí a veces, bueno, yo creo que ha cambiado mucho la visión del Poder Judicial y de los fiscales, lo tengo que decir, lo tengo que reconocer en relación a los animales, pero bueno, todavía falta, digamos... Falta un poquito más. Sí. Falta todavía más que todo. Ellos muchas veces te dicen que tiene que ver con que, bueno, están trabajando con una ley que les da una pena... muy baja. Muy baja, exactamente, de 15 días a un año, entonces, bueno, ellos un poco toman, y que tienen un montón de otras causas. Entonces, bueno, todavía falta, es decir, ha habido un cambio, eso lo reconocemos, la verdad que nosotros por lo menos con la Fiscalía siempre hemos trabajado muy bien con el doctor Omar de Pedro, pero bueno, creemos que hace falta impulsar y empujar un poquitito más para llegar a otros resultados. Ahora, doctora, cuando las causas llegan a judicializarse, que no sé si hay un porcentaje de cuántas llegan, digamos, a un trámite judicial con una persona imputada y demás, también está esto otro, ¿no?, de la condena ejemplificadora, digo, para ayudar un poco a veces a lo que es la rehabilitación del animal, si un perro, si un gato, el tipo de animal que sea, porque después ustedes tienen a ellos en tránsito muchas veces por mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad estadísticas nosotros no tenemos, no hay. Yo puedo decir así como tipo termómetro, han aumentado mucho las denuncias sobre maltrato animal. Yo por ahí comentaba, comentaba otras que me consultaban sobre estas cosas. Lo que hoy tenemos también de diferente en la ciudadanía, yo no sé si aumentó la violencia hacia los animales, la verdad que no, qué sé yo, no lo podría decir. Sí es cierto que vivimos en una sociedad que es bastante más violenta, pero sí lo que hay es un mayor compromiso ciudadano. Hoy se ve, si hoy vos hablas con la policía, por ejemplo, que son los que generalmente los primeros que recepcionan este tipo de denuncias, te lo van a decir, que hoy es bastante frecuente, digamos, recibir ciudadanos que van a denunciar. Ahora, ¿qué pasa? Se denuncia, la Fiscalía toma conocimiento, ya estaría judicializado ahí el caso. Lo que pasa es que después, para llegar a una sentencia, la realidad es que en la provincia de Santa Fe... 4 o 5 casos puede llegar a haber. Nosotros intervenimos en uno con la protectora hace poquito de una perra, Lola, que pudimos llegar a una condena. Pero la verdad que no te sabría decir la estadística, pero si tenemos 4 o 5 sentencias de la cantidad que se denuncia, diría que es 0,000, digamos, que llega a un resultado. Doctora, respecto al agresor, que como les decía, su identidad, bueno, fue difundida ampliamente, viralizada por redes sociales. Se sabe que es un hombre que tiene contactos políticos bastante aceitados. ¿Tomó contacto con la víctima, con los dueños del perro, o mostró algún tipo de arrepentimiento? La verdad que desconozco. Nosotros estamos aguardando ser admitidas en la querella para poder acceder al legajo de investigación. Nosotros después todo lo que es por fuera, digamos, del legajo de la investigación, que sería lo extrajudicial, la verdad que no tenemos ningún tipo de intervención. Nosotros no vamos a, digamos, a tener a lo que nos corresponde, digamos, participar judicialmente, ¿no?, que es nuestro rol. Yo después la relación que pueda llegar a tener la persona que hoy está denunciada, digamos, en la causa, que es la que ustedes están mostrando en videos, más en relación también a los tutores, digamos, de Chimuelo, la verdad que desconocemos, ¿no? Y es una cuestión que nosotros no vamos a intervenir en ese sentido, digamos, no sé, nosotros nos vamos a atener a lo que judicialmente suceda, acontezca, pero en la causa judicial. Lo último, ya para cerrar, Chimuelo ahora está bien y creo que está en adopción, ¿no?, buscando una familia. Sí, a él fue, digamos, asistido veterinariamente por una organización de la ciudad de Santa Fe, no por la protectora, sino que se llama Rescatando. Y bueno, y ahora porque bueno, la familia lo ha dado voluntariamente a esta asociación. Bueno, esta asociación sí está buscando un adoptante, así que por lo que, hasta lo último por lo menos que sé, está bien, fue atendido veterinariamente, se le hicieron estudios y demás.
Gracias, doctora, por la comunicación y bueno, que ojalá que también el caso de Chimuelo sirva como ejemplo para ayudarles a las organizaciones también rescatistas con los animales en tránsito, ¿no? Porque sabemos que muchos de ellos también, bueno, esperan tener un hogar y es quizás lo más difícil para ellos lograrlo. Así que muchas gracias por estar del otro lado. No, muchísimas gracias a ustedes. Y muy importante también, como señalaba la doctora Verónica, que así como está el agresor, también están esas dos personas que tomaron cartas en el asunto para salvarlo. Quienes hacen mucho justamente por los animales que son maltratados son los proteccionistas y por eso vamos a compartir parte de lo que dialogamos con Lorena Albert de la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, obviamente que la idea de presentarnos como querellante es por una cuestión para que las causas de maltrato no se diluyen y no queden en la nada, porque siempre pasa lo mismo, si no se siguen quedan en la nada. Ya nos habíamos presentado, en el caso de Lola, no sé si lo recordás, que fue el de la perrita de acá de Pasaje Boedo, donde el dueño también la azotó y le pegó patadas después de que le hizo caer la nena. Bueno, en esa causa nosotros nos presentamos como querellante y se le dio una condena condicional de 1 año y otras cosas más que creo que tiene que hacer una probation o algo de acción comunitaria, me parece. No, lamentablemente uno quisiera que las condenas sean efectivas, que la prisión se cumpla, pero bueno, la ley, la 14.346, que obviamente dice que si en caso de que se le infringieren malos tratos a un animal, las penas pueden ser de 3 meses a 1 año. Bueno, en este caso son generalmente sin prisión efectiva, pero bueno, algo se logra, algo se hace, eh, y bueno, más que nada el tema está porque la gente no se quiere involucrar con las denuncias, porque todo el tiempo nos llegan denuncias de maltrato. No es que no hay denuncias de maltrato y esto es un caso aislado, todo el tiempo. A mí particularmente desde en mi Messenger me entran denuncias donde me dicen porque mi vecino tiene las 24 horas del día el perro atado sin agua y sin comida, le pega. Otra me dice, no, porque mi suegra tiene el perro atado con una cadena al rayo del sol y no deja, no acerca que nadie le dé nada. Entonces yo siempre les pido que me pasen fotos, un video, como para poder corroborar que verdaderamente es así, poder hacer la denuncia. Pero bueno, no se quieren involucrar y no te pasa nada para no tener quilombo. O me terminan diciendo, no, yo no me quiero meter, yo te aviso nomás porque el tipo es jodido, es delincuente, es narco y así. Pero bueno, en estos casos donde hubo cámaras de seguridad de ahí de viviendas que estuvieron filmando, obviamente que es mucho más fácil poder actuar porque aparte tenés esa... Vamos ahora al primer corte comercial. Cada voz cuenta en el Consejo Municipal de Santa Fe. Seguinos en nuestras redes y en www.consejosantafe.gov.ar. El 29 de abril del año 2014, Esteban Rafael Tofolini salía de tomar clases en el Instituto Superior número 12, donde estudiaba archivística. Él trabajaba también por la mañana en extensión universitaria de la UNL. Y cuando iba a la casa de sus padres a festejar el cumpleaños de Jorge, su papá, lamentablemente lo atacaron para robarle su moto Corben. Lo balearon con tanta impunidad que falleció en Espora al 4200, barrio San Martín. Desde aquel momento no se pudo dar, en principio, a imputar a quien lo agredió o a quienes lo atacaron, que eran 2 personas. Y desde ese momento su familia sigue pidiendo justicia. Un crimen que todavía está impune. Como decía, un crimen que todavía está impune y que avergüenza a toda la sociedad. Pero para eso estamos ahora con Leonardo Tofolini, hermano. Muchísimas gracias por... No, gracias a usted por convocarnos. Quería preguntarte antes que nada, ¿qué me podías decir
cómo era la vida de Esteban antes, qué hacía, qué se dedicaba, si en algún momento les había comentado a ustedes si tenía alguna preocupación. No, Esteban era una persona tranquila, amante del fútbol, bueno, mucho de la historia, estaba estudiando, trabajaba, vivía con mis padres en ese momento y no tenía mayores inquietudes más que progresar, ya sea intelectualmente o materialmente. Incluso tenía el proyecto de ir a vivir a España, trabajar allí de guardavidas, que él también había terminado. Y bueno, en esas charlas estábamos hasta que ocurrió esto, digamos, ¿no? Incluso en junio de ese año tenía previsto, lo recuerdo ahora, digamos, ¿no? Tenía previsto viajar y bueno, finalmente no se dio. Pero era una persona tranquila, amigo de sus amigos, la verdad que buen hermano y demás, así que los mejores recuerdos. ¿Cómo es que ustedes se enteran esa noche de lo que había pasado? Y era el cumpleaños de mi papá. Y esa noche estuvimos cenando, yo incluso lo llamé a la tarde, pero tenía el celular apagado, porque no era muy cuidadoso con el celular, y para ir juntos, y bueno, nada, estuvimos hasta las 11:30 de la noche. Yo me vuelvo a mi casa con mi señora, y bueno, me llama mi papá con la peor noticia, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos la búsqueda en la ciudad, a ver dónde estaba, hasta que hallamos el cuerpo. Bueno, por cuestiones del Poder Judicial fue con posterioridad la entrega y demás, pero bueno, nada, nos cambió la vida, digamos, ¿no? Leonardo, cuando empieza la investigación, ustedes toman contacto con los primeros fiscales del caso. Sí. ¿Cómo fue avanzando todo eso? Porque en un momento determinado, creo que, no sé si con tu papá, pero sí tu papá terminó recorriendo lo que podía de Barrio San Martín y Las Flores tratando de encontrar pistas, ¿no? Y hasta los amenazaron. Sí, exactamente. Yo ahí discuto, los primeros fiscales fueron Esiel y Ferraro. Bueno, yo lo que siempre discutí o critiqué es que ellos no tenían la fuerza de poder motorizar la reunión de las pruebas, digamos. Siempre fue mi parecer o nuestro parecer. Si esperaban que, no sé, que le vayan a Obispo Gelaber, que estaba en ese momento la fiscalía, que las pruebas caigan, digamos. Yo eso no lo concebí ni lo concibo. Y bueno, finalmente fueron muy pocas las pruebas que se pudieron aportar en ese momento, prácticamente no hubo avances en la investigación. Y sí, en ese recorrido, bueno, justo sale el tema de la recompensa, creo que fue por ese entonces, en donde nosotros fuimos a colocar afiches y demás para ver si alguno de los vecinos había visto algo, sin éxito, pero bueno, lo hicimos e incluso mi papá tuvo algún tipo de amenazas. Obviamente nunca identificamos quién era si no hubiésemos hecho la denuncia respectiva, digamos, ¿no? ¿Por eso termina mudándose también? Sí, y bueno, un conjunto de cosas, digamos, ¿no? Por eso y por el dolor que lleva, nosotros crecimos en Las Flores, entonces, bueno, nada, era un cambio de aire, digamos, ¿no? ¿Es real y concreto que tu padre fue amenazado cuando él estaba tratando de conseguir? Sí, él lo denunció, pero obviamente no tenemos identificado, ni creo que la justicia lo ha hecho, hasta donde sé, identificar eso, digamos, ¿no? Después toma otro fiscal la causa, el doctor de Pedro. Con Omar de Pedro, bueno, se hallaron elementos que ahora no los tengo así con precisión jurídica, digamos, pero sí tuvo una motorización distinta y que en donde se hallaron... Se hallaron elementos, sí, no lo recuerdo con precisión, quizás a lo mejor usted lo tiene más fresco, digamos, ¿no? Vamos a contar eso porque es muy importante. El arma en realidad había parecido un arma, un calibre, digamos, porque a Esteban lo balean con un arma, en principio 11.25, lo que se conoce como la 45. Es un arma de grueso calibre, digamos, más allá de lo que fueron las lesiones mortales. Lo que se analizaba en ese momento, Danilo, era el número y la serie. Aparentemente el arma la vieron al revés. Por eso se habló en aquel momento, que estaba el doctor Fecia, todavía como fiscal regional, se hablaba de un arma que estaba armada, valga la redundancia, entre pedazos, que estaba incompleta. Exacto. En realidad, cuando el doctor de Pedro toma la causa, se da cuenta que la habían leído al revés. El arma estaba. Incluso, 3 años después de la muerte de Esteban, detienen a 3 hombres que la Fiscalía todavía está buscando las pruebas para ver cuál de ellos era el autor, si es que lo era, o por qué razón tenían el arma.
Exactamente. Es una improlijidad. Exactamente, eso nos explicó el fiscal de Pedro y bueno, ahí yo creo que tomó otro curso y avances en la investigación, digamos, ¿no? Que bueno, quizás con la recompensa que el gobierno está dando, eso puede tener una motorización distinta. Digamos, ¿Se actualizó esa recompensa? Nosotros estamos en proceso de solicitarla, digamos. No sé, ¿de cuánto vos recordás más o menos cuánto era? Porque y en su oportunidad el acto administrativo que lo regulaba yo creo que no llegaba al $1.000.000, pero hoy está previsto, creo hasta donde sabíamos, unos 16 millones de pesos. Claro, porque si sigue siendo 1 millón, digamos... Sí, no tiene incentivo a hacerlo, digamos. Pero bueno, estábamos en ese proceso de solicitarlo, así que bueno, creo que en los próximos días eso se concluirá, digamos, ¿no? Leonardo, ¿qué te gustaría a la sociedad que él recuerde de Esteban y a modo de reflexión y de todo lo que ocurrió? A mí, de Esteban, bueno, como una buena persona, como era, un buen hermano, buen hijo, pero sobre todo el hecho de que las instituciones puedan funcionar, digamos, ¿no? Yo noto que muchas veces sucedido esto, ¿no? Donde falla el Estado porque falla la policía, que no previene el delito y después hay acompañado una serie de efectos en eso. Luego, sucedido el hecho, falla la justicia en la investigación y en determinar los culpables, digamos. Yo lo que planteo es que si las instituciones funcionaran como tienen que funcionar, los servidores públicos funcionaran como tienen que funcionar, estas cuestiones se podrían, yo no estaría acá hoy, digamos, claro. ¿no? Me parece que sí tiene que haber una sociedad que demande este tipo de cosas y que finalmente a los servidores públicos los emplace, los interpele a que estas cuestiones funcionen. Yo te pediría que también, digamos, a la Cámara, si alguna persona ha visto algo, también la interpelarla, ¿no? Porque honestamente fuimos con Danilo al barrio para tratar de obtener algún tipo de testimonio de quien pudo haber visto algo y no tuvimos suerte, pero eran ni siquiera las 11 de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche de ese día, alguien tiene que haber visto algo. Sí, yo siempre en esto digo como la empatía que uno puede tener. Tal cual. Bueno, recién escuchaba la nota anterior, digamos, ¿no? En esto, decir, bueno, hubo gente que sí, que hay gente que a lo mejor digamos, se hace cargo de la situación, no mira para otro lado y finalmente yo en ese sentido le pido a la gente que pueda reflexionar, aquel que tenga los elementos, obviamente, para poder aportar y que se llegue a resolver este caso, digamos, y hallando a los culpables, que es un poco no nos va a devolver Esteban, pero sí es una tranquilidad, un aliciente, primero de poder encontrar a los culpables de la muerte de mi hermano y en segundo lugar de que seguramente no va a estar realizando otro mal acto, digamos. Claro. ¿No? Leonardo, nuevamente, no sé si querés decir algo más. No. Les agradezco mucho que me hayan convocado, que no se olviden del caso. No, y además un saludo para tu papá, porque desde aquel momento, desde que pasó, era el cumpleaños de Jorge. Jorge lo tuvimos de compañero en la carrera de locución, también en el instituto número 12. O sea, él después estudió una carrera en el mismo instituto donde su hijo iba. Y digo, también un poco esto, ¿no? El mensaje de una víctima de hace 11 años que salía de estudiar. Y cometió el único problema que él tuvo fue manejar una moto Corben, que desde aquel momento esta parte siguen siendo una de las motos que más se buscan para robar y que lo atacaron, la verdad que con una insanía terrible para quitarle su moto, que era además su herramienta también de trabajo y de movilización. Exactamente. Una vergüenza que tengamos, después de tantos años, volver a hablar de otro caso impune en Santa Fe. Exactamente. Pero también el que te invito, el que se refirió a este tema, es el fiscal Omar de Pedro. Es una causa que el doctor Arieti, en ese momento el fiscal regional por ese entonces, hace un tiempo me la consignó para que tratemos de avanzar en la investigación. Tenía cierto estancamiento, se puede decir, porque había evidencias que
habían llegado a un punto donde no parecía que se pudiera llegar a buen término. Pudimos hacer unas investigaciones, logramos determinar el arma homicida, que eso ya entendimos que era un avance muy importante. Un arma que estaba secuestrada se la pudo relacionar con el hecho de forma indubitable, es decir, sabemos que con esa arma se lo mató a Tofolini en su momento, y pudimos avanzar, inclusive pudimos determinar 3 personas que habían sido detenidas por otra situación delictiva a los 2 años aproximadamente 2 años después del homicidio, de manera que seguimos avanzando en la investigación con todos esos datos respecto a estas personas, buscando situaciones coincidentes con aquella fecha del homicidio, buscando personas allegadas que a lo mejor pudieran testimoniar y nos pudieran aclarar un poco la situación. Seguimos trabajando en eso, por eso si bien yo sé que hace mucho tiempo de este hecho, cualquier persona que haya podido tener algún tipo de conocimiento de cualquier índole, no solo testigo directo, sino también cualquier persona que pueda aportar algo a la causa, entendemos que puede ser muy importante. Para que la gente más o menos comprenda y fundamentalmente por si tienen datos y conocieron a estos delincuentes, hace 11 años atrás, esto sucedió, reiteramos, en zona de Espora, al 4200. Espora, casi Gaboto, casi media cuadra del lado este de calle Espora. A uno de los delincuentes en aquel momento se los nombraban como cacho de carne. Otro era Neque F, para resguardar de alguna manera el resto de su identidad. El doctor de Pedro ha avanzado en que estas 2 personas y una tercera, que en principio no pudimos dar con el apodo y el nombre de él, sean las personas que están o que tuvieron esa arma. ¿Cómo el doctor de Pedro llega al arma de fuego, digamos, y a poder comparar la vaina, lo que se secuestró en el cuerpo de Esteban y en el lugar? Porque a Esteban, digámoslo como es, a Esteban le revientan un brazo y la otra bala de la pistola 45 le atraviesa la mochila que llevaba en su pecho, y no solamente eso, sino todos los apuntes que tenía, lo mata de un disparo en el pecho. Estas personas nombradas, 3 años después, tenían esta arma de fuego y los detienen en barrio Coronel Dorrego. Están presos por otra causa, Danilo. Exacto. Pero acá lo que falta es una persona que sea testigo. Y recordemos que pueden ser testigos con identidad reservada. Perfecto. Leonardo, nuevamente agradecerte porque te acercaste hasta acá y bueno, y renovamos el deseo de que esto no quede impune. Les agradezco muchísimo, mi familia y yo, de que nos hayan convocado y que mantengan estas causas vivas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, Verónica, hasta la semana que viene. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que figura en pantalla y bueno, nos reencontramos la semana que viene.